Santiago, se tocó el tema de este proyecto de ley que avanza satisfactoriamente en el Congreso de la República y que da cuenta del inicio, la hora de inicio en la que deberían empezar los niños en los colegios en el país a tener sus clases. Se habla de que no inicien antes de las 7 de la mañana. Esta es una iniciativa que condena lo que llamamos el famoso madrugón escolar, que yo no sé si le tocó a usted. Me tocó. Pero a mí me tocó, y me tocó aún peor. Me voy a devolver unos años más y se me va a caer la cédula. Pero es que a mí me tocó, cuando era muy chiquita, el apagón de Gaviria. Y yo tenía que salir al colegio muy pequeñita a oscuras. Era literalmente de noche que me sacaban a la ruta para ir al colegio, era un martirio. Bueno, yo tuve que madrugar todo el bachillerato a las 4 de la mañana, también antes de que saliera el sol, porque pues la clase empezaba a las 6 de la mañana y el colegio era lejos. Esa es la realidad de muchos niños. Yo no sé si en otras ciudades ocurra lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, familiares en Medellín, en Bucaramanga. Tengo entendido que en Medellín hubo una época en la que se iniciaban las clases de universidad muy temprano. Yo tenía amigas que iniciaban clases a las 6 de la mañana, pero por ejemplo, ¿cómo fue su historia? No, yo iniciaba Juliana? las clases a las 7 de la mañana, sin embargo, es que la diferencia que hay, por ejemplo, entre Bogotá y una ciudad como Montería, Claro, es que es toda. uno se levanta y pues a los 5 minutos está en el colegio. Se va caminando. Se va delicia. caminando, Y está ya, ahí en el listo. barrio dentro. Acá no, acá se tiene que levantar por lo menos con 2 horas de anticipación. Bueno, pues para hablar de este tema y cómo realmente desde la vida cotidiana afecta este famoso madrugón escolar a los niños, a las niñas y los jóvenes del país, porque por supuesto que nos referimos al tema político y cómo avanza este tema en el Congreso, pero la vida va más allá de la política, hay una vida después de la política, pues hablamos del tema desde el punto de vista de la cotidianidad, de la vida, de las familias, de levantarse realmente temprano y cómo esto afecta el hecho de aprender o no, si el desarrollo cognitivo, por ejemplo, se ve afectado o no por cuenta de los madrugones. Está con nosotros la doctora Juana Morales. Ella es psicóloga, especialista en niños, además de eso es escritora, está estrenando libro, ella tiene su propio jardín infantil, es una experta en redes sociales, mejor dicho, o sea, Juana la tiene clara en estos temas. Doctora, gracias por estar con nosotros y atendernos a esta hora en la FM. Claro que sí, con muchísimo gusto, feliz de estar acá. Bueno, cuéntenos en primera instancia, ¿afecta en algo la manera en la que se aprende el desarrollo cognitivo mismo de los niños, niñas y adolescentes, el hecho de levantarse más temprano a estudiar o realmente no afecta en nada? Lo que realmente afecta es la cantidad de horas de sueño que tú tienes. Eso es lo que realmente es importante. Claro, queremos que el cerebro y el cuerpo se ajuste a se llaman ciclos circadianos, que son los ciclos biológicos que van acompañados de la luz del día. Entonces, pues te levantas cuando sale el sol y te acuestas cuando se va la luz del día. Y claro, hace una gran diferencia para un cerebro ajustarse a levantarse de noche y empezar el día de noche. Eso es una realidad y quisiéramos que pudiéramos despertarnos con la luz del día. Eso sería maravilloso para todos. El punto aquí complejo es que dependiendo de la edad, los niños, las niñas y los adolescentes les queda más fácil o más difícil dormirse en la noche para garantizar horas de sueño. Y eso le suma a la problemática. Vamos a pensar en que los niños y las niñas chiquitos, los pequeños, pues en últimas su papá, su mamá, su cuidador lo acuesta y lo acompaña a que pueda hacer una cantidad de horas suficientes para que pueda reparar y para que pues, se puedan fijar aprendizajes en el cerebro. Eso es muy importante. El sueño fija aprendizaje. Pero en la medida en que nuestros niños y niñas van creciendo y se van volviendo preadolescentes y adolescentes, las sustancias o hormonas encargadas de favorecer el sueño se empiezan a producir un poco más tarde. Entonces, quienes tenemos preadolescentes y adolescentes sabemos que acostarse es un tema enorme. Y uno les dice, no, es hora de dormir, es hora de dormir. Yo estoy diciendo, no tengo sueño, no tengo Y sueño. en la medida en que crecen, se acuestan más tarde. O sea, uno por lo Claro, menos y puede no es- poner unas reglas a los 12, 13 años, pero ya a los 15 años, esos niños quieren durar hasta las 10, 11 de la noche Y despiertos. fíjate que no necesariamente tiene que ver con que quieran hacerlo así, sino que
la hormona que lleva a dormir se produce más tarde. Entonces, por eso es que uno los ve a las 10 de la noche tranquilos, súper frescos haciendo cosas, pero cuando esto implica perder horas de sueño, ahí la cosa se complica. Claro. Porque sí necesitamos que nuestros niños preadolescentes y adolescentes duerman el tiempo que necesitan para fijar aprendizaje. Entonces, esto va más allá del impacto solamente del aprendizaje. Un niño que no ha dormido bien claramente le va a costar más trabajo ajustar su atención, fijar aprendizajes, estar como listo y dispuesto para poder recibir lo que llega. Pensemos en ciudades como Bogotá, quienes estamos acá, pues que además los trayectos pueden ser muy largos. Entonces, no solamente es la hora de levantada, sino el tiempo que implica ir y volver, la temperatura, pero ojalá todos los seres humanos pudiéramos empezar a aprender y a trabajar en condiciones generales con la luz del día. Entonces, doctora, si he entendido bien, para los chiquitajos, para los chiquitos, bueno, no está tan mal, porque los puedes acostar a las 8 de la noche y se levantan a las 4 de la mañana. Pero cuando cumples 15, 16 años, eso es una canallada. El comenzar las clases tan pronto, digamos, es un problema grave, no solamente para el conocimiento, sino para su estado físico. Sí, sí, total, eso que estás diciendo es totalmente real. En los más pequeños, claro que es complejo, porque tu cerebro va ajustando a la información que todos los días vas teniendo. Entonces, cuando te ajustas tu cerebro y tu cuerpo a que te levantas a las 4 de la mañana, cuando para muchos de nosotros, quienes nos gusta dormir, por ejemplo, eso podría ser todo un tema levantarse de noche, pues eso hace la diferencia, porque al final tú estás educando no solamente el comportamiento, sino estás educando tu cuerpo. Los procesos biológicos y los procesos de organización y regulación biológica se van educando en la medida en que los niños van creciendo. Entonces, claro, uno podría darles más horas de sueño a los niños más pequeños, pero igual se están levantando de noche. Claro, Y es una queja permanente además, los Sí. niños diciendo por qué de noche, si el sol no ha salido, levantarse y alertarse. Ese cambio del sueño a la vigilia está dado en gran medida por el ciclo circadiano que se va construyendo. sí, doctora Morales, ¿y qué efectos tanto emocionales como psicológicos puede tener un horario tan temprano? Yo he pensado, cuando ustedes me llamaron, me senté a pensar mucho sobre esto y creo que tiene muchos factores que son como arandelas. Pensemos, uno, en lo que implica levantarse de noche. Entonces, pues ya estás como invirtiendo el ciclo, ¿no? No estás arrancando el día de día, sino de noche. Eso ya hace impacto psicológico. O sea, lo biológico tiene que ver con lo psicológico. Pero además pensemos que si las clases empiezan a las 7 de la mañana, ¿a qué horas están terminando? Y eso me parece que es un factor muy importante en términos de qué tan larga es la jornada. Entonces tenemos niños llegando a sus casas muy temprano, y la pregunta, ¿al cuidado de quién? Que esa es otra de las preguntas grandes alrededor de la hora a la Sí. que empieza y termina el ciclo. Pero doctora Eh, Morales, ent- sí. ¿hay algo que explique por qué nuestra sociedad estableció que la vida tenía que empezar tan temprano? Porque es que de verdad cuando uno viaja pues se da cuenta de que eso pasa solamente Nadie en entiende Colombia. eso. Ujú, ¿Por ujú. qué? ¿Qué es lo que explica desde la psicología que nuestra sociedad haya querido madrugar siempre? Yo he pensado que esto tiene mucho que ver con las dinámicas familiares completas. O sea, yo creo que el resultado no tiene que ver. Bueno, hay una cosa que fue importante en su momento, cuando había dos jornadas en los colegios. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo no había jornada única, sino había una jornada en la mañana y una jornada en la tarde. Y eso hacía que se tuviera que ajustar en el tiempo las dos jornadas. Cuando queda la jornada única, muchos de los horarios se mantuvieron. En ciudades grandes, pues hay un tema con el tráfico, necesariamente, y con las dinámicas de la familia completa. Porque esos cuidadores, ese papá y esa mamá también tienen que entrar a trabajar un poco más temprano. Entonces, si uno pregunta a las familias qué prefiere y le ponemos el foco a lo que los niños necesitan, nuestros niños, niñas y adolescentes nos van a decir, ojalá pudieran entrar más tarde. Pero cuando esto lo volvemos una dinámica familiar, para muchas de las familias implica poder empezar su día
dejando sus niños en el colegio y luego siguiendo a trabajar. Yo creo que va más por ahí que una necesidad psicológica de qué es lo que sucedió, sino una dinámica en términos de horarios que efectivamente pues se complejiza. Un colegio que salga a las 2 de la tarde o a la 1:30 de la tarde pues no se va a enfrentar a los tráficos de las ciudades grandes también. Pero yo creo que este es Sí. un tema para evaluar seriamente en términos de las necesidades de los niños y niñas, claro. Claro, pero desde su punto de vista y ya para finalizar como psicóloga, ¿usted está de acuerdo o no con esta ley? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los niños necesitan levantarse de día. Estoy de acuerdo con que los niños, niñas y adolescentes necesitan mayor tiempo para dormir. Los estudios en el mundo lo muestran, que cuando se levantan un poco más tarde están mejor. Hay evidencia clara que lo está Claro. mostrando que es donde está sentado esto. Ujú. Muchísimas gracias a Juana Morales, ella es psicóloga especialista, está estrenando libro, Adolescencia, Cerebro en Remodelación, recién publicado, salido del horno, así que búsquenlo porque está espectacular. Yo ya lo leí, tengo adolescentes en casa y creo que he cambiado un poco mi trato y mi relacionamiento con ellos y mi Eso me vida está como un alegra poco mucho. mejor. Gracias, doctora. No, un abrazo. Gracias a ustedes. Rafa, yo creo que sí es una ley importante, sobre todo en países como Colombia, bien lo decía Santiago, y es una reflexión. Nosotros estamos dentro de la caja y no nos damos cuenta, pero sí es cierto, somos muy madrugadores, los Pero colombianos somos muchísimo. netamente madrugadores. Yo tengo familia en Una Australia barbaridad. y allá entran a las 9 de la mañana. Yo les Claro, preguntaba claro. esta madrugada qué horas entran al colegio, a las 9 de ¿Y la a qué hora mañana. salen? Son 8 horas, salen a las 3, 4 de la tarde. Rafael. Yo entraba a las 9 de la mañana. Claro, y se nota que usted es un poco, tiene una mente más, Por eso es más inteligente que nosotros. equilibrada Sí. que la nuestra. Sí, hombre. No, entraba a las 9 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, tenía 2 horas para comer y después volvía 2 horas por la tarde. Pero sé que hay colegios donde se abren a las 7:30 de la mañana. Sí. Pero, digamos, las clases no empiezan hasta las 8:30 a las 9, sino simplemente porque, como tienen esa dificultad de los padres que trabajan los dos y trabajan temprano, a las 8 de la mañana, pues entonces lo que es una especie de garaje de los niños por la mañana. Claro. Pero el colegio de verdad empieza a las 8 o las 9 de la mañana. Aquí en Bogotá, por ejemplo, también, y sé que en algunas regiones del país, sobre todo capitales, hay colegios privados que empiezan a las 8 o 8:30 de la mañana, pero el tema está relacionado es precisamente con el tránsito, para que no, Claro. como están ubicados muchos colegios en el norte de Bogotá, por ejemplo, en la capital colombiana, pues para que no estén llegando todos los buses al tiempo y se colapse la autopista. Pero pues sí es cierto que los niños cambian muchísimo cuando Claro. tienen que madrugar y cuando no tienen que madrugar. Y el reto también de política pública es que los colegios públicos puedan ofrecer otros servicios, que no solamente sea ir y sentarse en un pupitre para recibir las clases, sino que si van a entrar más tarde, los colegios puedan ofrecerle a los padres otras actividades en el currículum para que los niños puedan estar mucho tiempo en el colegio, les ayuden a las mamás, por ejemplo, que son cabeza de hogar, que no tienen tiempo para salir, correr, ir a recogerlos y puedan hacer otras actividades en el colegio. Y eso le termina ayudando a la sociedad, además. Imagínese unos tutores en los colegios que le ayuden a los niños en unos refuerzos precisamente en esas clases en las que están mal, en esas horas muertas. Exacto. No, es como lo que usted propone. Exacto, para que y- todos seamos igual de inteligentes a Rafa. Es